ciencia, ilusión, simples juegos de mano y tecnología sofisticada. El fin de semana es más divertido con la enigmática serie Misterios de la Magia en Domingo de Discovery. Trucos ópticos y maravillas mecánicas. Las últimas invenciones en torno al espectáculo. Lo imposible hecho posible. Aprenda a parar una bala con los dientes. Penn & Teller desmitifican la apoteósica carrera de Houdini, los trucos y las ilusiones más peligrosas, desafiando a la muerte. Desde los magos de ferias y carnavales medievales hasta las superestrellas de hoy, vea el desarrollo del arte y el espectáculo. Acompáñenos a través de la historia de la magia con los maestros del misterio. Brujos, ilusionistas, quimeras y ficciones en Domingo de Discovery. A continuación, solo en Discovery Channel. Misterios de la magia. En este episodio verán a magos y artistas profesionales que, tras años de práctica, logran hacer trucos e ilusiones que aparentan ser y son extremadamente peligrosos. Por favor, no intenten hacer esto en sus casas. En la era tecnológica actual, la televisión es el escenario donde el mago actúa frente a su público. El dominio de este campo es una habilidad más de su variado repertorio. Los magos son, después de todo, los únicos que pueden legalmente engañar. Con ese fin, deben necesariamente dominar varias artes. La explotación del desconocimiento popular acerca de una tecnología que cambia constantemente y su aplicación al secreto mundo del ilusionismo ha tenido lugar durante siglos. Los magos siempre se las han ingeniado para hacer que lo imposible parezca posible. Misterios de la magia, lo imposible hecho posible. A lo largo de la historia de la magia, varios principios de la ciencia han sido explotados por los pioneros de la magia para entretener y sorprender al público. La electrostática, lo suficientemente segura como para asombrar, pero no para matar. El poder destructivo del fuego dominado por artistas que adquirieron el conocimiento secreto de resistir su efecto. Incienso, polvo lumínico y hielo seco, incluso extraños gases y narcóticos, han, a través de los años, impregnado los teatros al ser utilizados por ilusionistas deseosos de crear una atmósfera mágica. Algunas de las más importantes ilusiones de la magia fueron elaboradas con gran precisión, mucho antes de existir el plástico, la fibra de carbón y el diseño asistido por computadora. En la mente de la mayoría de la gente, los prestidigitadores son en principio ilusionistas. Pero como tales, los magos siempre han estado a la vanguardia de la tecnología. La magia de ayer es la ciencia de hoy, tanto como la alquimia se transformó en la química de la ciencia moderna. Y la magia de hoy, quizás, pueda ser la ciencia del mañana. Los magos siempre han tratado de usar los nuevos adelantos del conocimiento científico en sus funciones. Por supuesto que ello incluía todo, desde los primeros usos de la electricidad, el electromagnetismo, el radio y la microelectrónica actual. La tecnología utilizada por los primeros magos era conocida por unos pocos eruditos y científicos y virtualmente desconocida para el público en general. Los magos adaptaron hábilmente esa tecnología para que su utilización no fuera percibida ni siquiera por los expertos. La necesidad del público de asombrarse y aterrorizarse siempre ha servido de información a la magia. A tal fin, los magos con frecuencia han recurrido al conocimiento de la óptica para indirectamente crear una ilusión. Algunas de las ilusiones más efectivas aún fundamentan el antiguo dicho: todo está hecho con humo y espejos.
El conocimiento de los principios de la óptica han sido de gran valor para los magos. Y todo ello comenzó a fines del siglo XVIII, con el uso de la linterna mágica, de manera encubierta. Inventada un siglo antes, la linterna mágica fue la precursora del actual proyector de diapositivas. Activada por una lámpara de aceite humeante y proyectando diapositivas de cristal pintadas a mano, la misma sirvió como un inofensivo entretenimiento de salón. Inofensivo hasta que un mago inventó un espectáculo de magia llamado fantasmagoria. El espectáculo de fantasmagoria, que en realidad era un fantástico espectáculo de espectros con multimedia, fue llevado a Europa a principios de la década de 1790. Fue presentado en Viena y Berlín y finalmente se presentó en París en la época de la Revolución Francesa. Lo presentó un hombre llamado Etienne Gaspard Robert, un belga, o Robertson como se le conoció. Robertson era como el Steven Spielberg de fantasmagoria, por así decirlo. Creó un espectáculo fantástico que tuvo lugar en el convento de los capuchinos en el centro de París e inventó toda clase de dispositivos maravillosos. El método utilizado por Robertson para crear los fantasmas era la linterna mágica, aplicada a un retroproyector. Ocultas a la vista del público, Robertson proyectaba diapositivas de linterna de capas múltiples que mostraban conocidas figuras del momento, fantasmas, cuentos de hadas y fábulas. Algunas diapositivas parecían moverse, esfumarse, disolverse y rotar. Posteriormente, eran proyectadas sobre el humo que emanaba de un brasero o sobre una pantalla de muselina, logrando así un gran efecto. A mediados del siglo XVIII, en Europa, se despertó un gran interés del público por las cosas ocultas, especialmente en la hechicería, las sociedades secretas y las sesiones de espiritismo. El fracasado propietario alemán de un restaurante vio la forma de combinar sus conocimientos de la magia con algunos de los primeros efectos especiales conocidos y, al mismo tiempo, entretener y aterrar al público. Johann Schropfer comenzó a realizar sesiones de espiritismo en su sala de billar en Leipzig. Rápidamente aprendió a hacerles creer a sus clientes que tenía el poder de invocar el espíritu de sus ancestros. Mediante técnicas utilizadas por antiguos sacerdotes para susceptibilizar a sus adeptos, Schropfer primero insistía en que los participantes ayunaran durante 24 horas antes de la sesión. Acto seguido, confundía sus debilitados sentidos con bebidas narcotizadas e incienso. Con espectaculares y frecuentes cambios de iluminación, hacía que sus pupilas se dilataran constantemente, imposibilitando así una visión normal. Con cambios de temperatura y fuertes efectos de sonido, intensificaba una ya cargada atmósfera. Schropfer recurría a las supercherías, a jeroglíficos y a conjuros para cautivar a los aturdidos participantes. Todos estos elementos eran una forma sofisticada de engaño para ocultarle al público sus métodos reales. Oculta en la oscuridad, había una linterna mágica preparada para proyectar un retrato del difunto. Y mientras se encontraban dentro del círculo mágico, sentían un cosquilleo en la planta de los pies. Se trataba de una experiencia multisensorial, una experiencia que se superponía a otra. Era óptica, auditiva, táctil y realmente muy extraña. Y mientras se encontraban allí parados, escuchando, creían oír voces extrañas, un gran estruendo y ruidos de truenos y relámpagos. Finalmente, todas las luces se apagaban. Y allí permanecían en una oscuridad absoluta, con la única luz de un brasero en un rincón de la habitación, una columna de incienso que emanaba de ese brasero, y en el centro veían una aparición, el querido difunto. Algunas veces sentían tanto terror que gritaban y huían de la habitación. Schropfer recurría a todo tipo de elementos tales como narcóticos e incluso descargas eléctricas que producieron un cosquilleo en la planta de los pies. En cierta forma, se trataba de una experiencia psicológica, una mezcla de privación de los sentidos, autosugestión y toda la superchería que ello implicaba.
A pesar de la popularidad de Fantasmagoria, un avance tecnológico en 1862 lo suplantó por la más famosa ilusión óptica de todas, el espectro de Pepper. Inventado por un ingeniero de Liverpool, el efecto fue perfeccionado por el Dr. John Henry Pepper, un profesor de química. Estrenado en Londres en 1862, inmediatamente causó sensación. Originalmente había sido diseñado para ser utilizado en teatro para producir manifestaciones fantasmagóricas sobre el escenario, pero de inmediato los magos vieron en ella la posibilidad de crear nuevas ilusiones. La ciencia que se esconde tras el fantasma de Pepper se basa en el mismo principio de lo que sucede cuando uno está parado en un cuarto iluminado de noche. Al mirar hacia la ventana, la imagen de uno parece estar del otro lado del vidrio a una distancia igual a la que existe entre uno y la ventana. Un espectacular uso mágico de este sencillo principio óptico sorprendió a París en la década de 1890, en el Cabaret de Neón o la Taberna del Muerto. El propietario, vestido con una toga y encapuchado, invitaba a los visitantes a pasar a la sala de los espectros y les ofrecía un trago de estricnina, cólera o pestilencia, que en realidad eran cerveza, vermut o licor. Tras consumir el veneno, los invitados eran conducidos a través de pasajes subterráneos hacia la sala de la desintegración. Bienvenido, exhausto caminante, al reino de la muerte. Finalmente has llegado al lugar donde dejarás atrás tu alma. Al encontrarse frente a una hermosa muchacha, observaban horrorizados cómo se transformaba lentamente en un esqueleto. Lo que el desconcertado visitante no veía era una placa oculta de cristal cilindrado y un esqueleto de tamaño normal, ubicados en ángulo a la muchacha. Ni siquiera notaban los cambios de iluminación producidos por un foco oculto que apuntaba al esqueleto. El fantasma de Pepper finalmente cayó en desuso, aunque en la magia muchas ilusiones modernas siguen basándose en el mismo principio. Uno de los usos más espectaculares de la ilusión del profesor Pepper se encuentra en el Salón de Baile Encantado de Disneyland. Misterios de la magia. El escenario se ve vacío salvo por 3 grandes placas de cristal cilindrado, pero no son 3 grandes placas de cristal. La del medio es un espejo. Esto es un reflejo de esto. ¿Conocen la expresión "todo está hecho con espejos"? Bueno, justamente este es el caso. Nosotros estamos aquí atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer para llamarle la atención a alguien? Los magos modernos rápidamente han adaptado y desarrollado nuevas ilusiones de magia basándose en antiguos principios ópticos. Una vez más, regresamos al punto de partida, a la sencillez del humo y los espejos. Al imaginar cómo sería o qué nos depararía el futuro de la magia, pensé en la luz, en la manipulación de la intangible luz. Entonces empecé a experimentar con luces diferentes, invocando a las luces igual que un antiguo chamán o un chamán del futuro invocaría al fuego y lo transformaría en luz. Fue algo evolutivo que pasó de los antiguos juegos mágicos tribales al futuro distante. El aparente desafío a la ley de gravedad es la base de muchas ilusiones de magia, pero ninguna tan famosa como el legendario truco de la soga india. Magos de la India. Por aquí, damas y caballeros, observen cómo la mano es más rápida que el ojo. Los secretos y misterios mágicos de los artistas ambulantes de la India durante mucho tiempo han fascinado a los magos de todas partes. Ninguna reseña sobre conjuros orientales estaría completa si no incluyera al siempre presente encantador de serpientes. ¿Cómo lo logran? ¿Quién sabe? Quizás sea hipnotismo o quizás las serpientes reaccionan a la melodía de la flauta. De todos modos, es un espectáculo magnífico.
Los orígenes del truco de la soga india están cubiertos por el velo del misterio, con muchas variantes sobre el mismo tema. Variantes que aún hoy siguen desconcertando a los magos. La base del truco de la soga india era que el faquir arrojaba la soga al aire, un muchachito subía por ella, se esfumaba cuando estaba arriba, la soga caía al suelo y el muchachito desaparecía. Esa era la base de todo. Pero el truco de la soga puede tener sus raíces en otra parte del misterioso Oriente. Una de las mejores descripciones del truco de la soga india es el de Ibn Battuta en el siglo XIV. Aparentemente lo vio en China, pero no creo que podamos considerarlo un buen testigo, porque él mismo admitió que cuando veía hacer magia se sentía desvanecer. Y por lo tanto, creo que podemos decir que dicha descripción, como tantas otras, se ve envuelta en la ficción. La razón por la cual este truco en particular siempre ha sido considerado indio quizá provenga de un antiguo, aunque no por ello menos exagerado relato del siglo XVII. Aquella fue una época de magos famosos en la corte del emperador mogol Jehangir. La idea de ascender a los cielos es un tema común a muchas religiones. Se cree que la soga va desde este plano existencial a un plano superior. De ese modo, creo que la ascensión a un nivel superior, a un plano existencial superior, es la base de la ilusión. Y es por ello que ha permanecido vigente durante tanto tiempo, porque habla de nuestro deseo de trascender. Durante mucho tiempo, los magos han explotado el truco de la soga en su material publicitario. Pero el hecho resulta ser que no hay testigos confiables que puedan sinceramente decir que han presenciado el truco. Siempre ha sido el hermano de una prima, de la tía de la prima, de mi niñera, que estuvo en el ejército indio y vio el truco de la soga india. Nunca hay alguien que diga, yo vi cómo realizaban el truco de la soga india. Algunas personas que dijeron haberlo visto han presenciado lo que creyeron que era una versión parcial del mismo, en la cual, según ellos, un muchacho subía por una soga. Aquí podemos ver el conocido efecto de equilibrio sobre un poste en el cual un muchacho sube por el mismo y hace equilibrio en la parte superior. Supongo que fue en ese momento que comenzaron a creerlo, pero ninguno puede decir que haya visto la versión completa. Una versión auténtica del truco puede realizarse con éxito siempre y cuando sea afuera, por la noche, en medio de los árboles y apenas iluminado por la luz parpadeante de una fogata. El truco depende exclusivamente de la oscuridad, de la habilidad acrobática del muchacho y de la capacidad persuasiva del mago. Mediante el poder de la sugestión, uno puede hacer que la gente vea, sienta y experimente cosas que en realidad no suceden. Un buen mago entendido en programación neurolingüística o inducción hipnótica puede crear la experiencia de ver un elefante desaparecer en el escenario con solo sugerirlo, creando imágenes mentales provocadas por palabras y sonidos. Mientras el muchacho sube por la soga, el mago arroja incienso e incluso hashish al fuego y a las antorchas, creando una cortina de humo hipnótico. Oculto por la envolvente humareda, el muchacho rápidamente escapa por una cuerda floja escondida y luego se esconde dentro de la canasta del mago. Creo que la magia ocurre dentro de la mente de las personas. Y por lo tanto, cautivar al público significa provocar en él imágenes mentales o una serie de imágenes que cada vez le son más reales
importantes y poderosas. Aquellos que lo presenciaron estaban seguros de haber visto al muchacho subir por la soga y desaparecer. Y así, cuando el mago lo sacaba de la canasta, creían haber presenciado lo imposible. Relatos extremadamente exagerados, sin duda, ayudaron a crear el mito que actualmente rodea al truco de la soga india. Basándome en las investigaciones de aquellos que con seriedad han estudiado la historia y la tradición del truco de la soga india, estoy convencido de que principalmente se trata de una combinación de leyenda y folclore que quizá derive de los actos de los faquires y los magos ambulantes de la India, que realizaban proezas de magia mucho menos ambiciosas y contaban leyendas sobre el truco de la soga india. Pero el acto en sí, por lo que yo sé, solo ha sido realizado por artistas por medio de ilusiones convencionales en un escenario durante el siglo XX. Cabe decir, según los relatos del público con los cuales contamos, que el truco sobre el escenario no causó demasiada sensación en la concurrencia. Sin embargo, ilusiones similares basadas en la levitación y la suspensión a menudo han sido copiadas y perfeccionadas por los magos de Occidente. La técnica de desconcertar al público confundiendo sus sentidos y apabullándolos con ciencia fue una especialidad del padre de la magia moderna, Jean-Eugène Robert Houdin. En 1845, sus soirées fantastiques estaban en boca de la sociedad parisina. Pero el mejor mago de la época no escapó a combinar principios científicos reales con una pseudociencia. Una de sus más grandes ilusiones consistía en la suspensión en el aire, haciendo que alguien pareciera desafiar las leyes de la gravedad. Robert Houdin comenzó explicando que el nuevo y maravilloso éter anestésico poseía propiedades ocultas. Podía hacer que una persona fuera más liviana que el aire. Mientras hablaba, un asistente oculto esparcía la soporífera droga entre los espectadores. El mago aparentaba adormecer a su hijo con una botella de éter que en realidad era solo agua. Apenas sostenido por una barra debajo de cada brazo, el muchacho caía en un profundo sueño. El mago entonces procedía a quitar el único medio de apoyo aparente. Acto seguido, levantaba las piernas de su hijo de forma que el muchacho quedara en posición horizontal y finalmente quitaba una de las bases de apoyo. El muchacho se encontraba así increíblemente suspendido y desafiando a la gravedad. Había descubierto que presentando la ciencia dentro del contexto de la magia, con un argumento creíble y una puesta en escena impactante, el crédulo público podría llegar a creer casi cualquier cosa. Robert Houdin, además de ser el padre de la magia moderna, era relojero, un prolífico inventor y un pionero no solo en el diseño y la creación de distintos tipos de relojes, sino también en el uso de la electricidad y el electromagnetismo para el funcionamiento de relojes y otros dispositivos, incluyendo instrumentos científicos. Uno de los adelantos más interesantes que le valió un premio fue la invención del llamado reloj misterioso. El mismo era un reloj con una esfera transparente, pero el observador solo veía la esfera del reloj y las agujas, sin que hubiera ninguna conexión visual aparente entre las agujas del reloj que marcaban la hora y la maquinaria, la cual debía de estar oculta en alguna parte de la estructura del reloj o por debajo de la misma. La base del reloj misterioso era la que en realidad ocultaba los diminutos engranajes. Por medio de una vara de metal, el movimiento era transferido a un bisel circular en la base de la columna de vidrio, que en realidad eran dos tubos de vidrio, uno dentro del otro. El tubo interno transfería el movimiento a la esfera, siendo desde el principio invisible debido a la refracción de la luz. La reputación de Robert Houdin
yace en su ingeniosa aplicación de la mecánica a la creación de complejas ilusiones mágicas. Los creadores de ilusiones posteriores han mantenido vivo su legado hasta la actualidad. Los robots futuristas de los espectáculos de la era moderna son los sucesores de las antiguas máquinas, no menos sofisticadas y tan sorprendentes para el público ante el cual fueron presentadas hace más de un siglo atrás, antes de que ni siquiera se hubiese soñado con la tecnología actual. Misterios de la magia. Hacia 1849, la obra maestra de la magia mecánica de Robert Houdin fue una marioneta de apenas 85 centímetros de alto llamada Antonio Diavolo. Este muñeco, común en apariencia, asombró a toda Europa, aferrándose a sus secretos durante más de 150 años. Actuando frente a unos pocos espectadores sobre un escenario especialmente construido, Antonio, el artista del trapecio, asentía con la cabeza y hacía reverencias a la multitud antes de comenzar su acto, una muy real rutina de acrobacia. En realidad, Antonio era un autómata cuidadosamente calibrado y articulado. Sus complejos movimientos eran producidos por pequeños pistones y palancas. No nos cabe más que especular en cuanto a cómo adquiría velocidad para girar verticalmente y soltar sus manos sin que tuviera contacto alguno con el mago en el escenario. A pesar de haber sido fabricado por Robert Houdin, Antonio es también obra de un maquinista, un ebanista y un titiritero. Su cuerpo es una estructura hueca de varias capas de telas y pegamento. Sus manos y sus piernas fueron finamente tallados en madera y su cabeza laboriosamente fabricada en papel maché. El método y los materiales usados para su construcción quizás sean conocidos, pero el secreto de su movimiento sigue siendo un misterio de la magia. Los autómatas fueron una parte muy popular del acto de magia desde el siglo XVIII. Populares, ya que a menudo parecían interactuar con el público. Uno de los autómatas o pseudoautómatas más famosos es el autómata jugador de ajedrez de Wolfgang von Kempelen. Con apariencia de turco y fabricado en 1770 para una emperatriz austríaca, este autómata de tamaño real viajó por toda Europa jugando al ajedrez y desafiando a plebeyos y a reyes por igual. Tras una carrera de un siglo, ha sido recientemente restaurado y puesto en funcionamiento. Von Kempelen sacaba al jugador de ajedrez, la mismísima máquina, y sacaba un juego de llaves. Luego abría la puerta de la izquierda mostrando toda la maquinaria y con una vela encendida iba hacia la parte trasera donde abría una puerta y mostraba que solo había engranajes. Entonces, dejando todas las puertas abiertas, hacía girar toda la máquina y mostraba que el turco tenía un par de pequeñas puertas dentro de su espalda y en sus piernas, y levantándole la túnica volvía a mostrar la maquinaria. Luego la volvía a girar y lo cerraba, quedando así listo para su acto. Con movimientos muy reales, con gran precisión y sin expresión alguna en su rostro, el jugador de ajedrez demostraba ser un oponente temible.
Tras presuntas victorias sobre Napoleón, Benjamin Franklin y Catalina la Grande de Rusia, el escritor Edgar Allan Poe se obsesionó con descubrir el secreto. Las teorías van desde ayuda fuera del escenario con control remoto hasta electroimanes. Pero la más famosa de las especulaciones hablaba de un experto en ajedrez oculto, a pesar de que la cavidad aparentemente solo podía albergar a la maquinaria del reloj. Uno de los más grandes mitos surgidos en torno a ello fue en realidad lanzado por el mismo Robert Houdin. En sus memorias explicó que el autómata fue hecho para ocultar un guerrero polaco sin piernas. Este desafortunado hombre, llamado Borowski, había perdido sus piernas debido a un cañón, y ese era el modus operandi. Además, el jugador de ajedrez demostraba tener el temperamento de un maestro de ajedrez, impacientándose si el oponente tardaba demasiado en hacer su movida. Si el oponente se atrevía a realizar una movida no permitida, pensando que el autómata no se daría cuenta, el jugador de ajedrez tomaba medidas drásticas. Incluso hoy en día, la idea de un autómata puede llegar a entretenernos. Hemos hecho un gran descubrimiento en la técnica de la magia. Hemos construido a un muñeco audioanimatrónico perfecto de Teller. El Teller verdadero está manejando al muñeco desde allí. Bien, aunque sepan cómo se hace este truco, de todos modos, sigue siendo impactante. Miren, parece Teller, pero no lo es. Es otro tipo de muñeco. Y cualquier truco es posible. Miren esto, le voy a arrancar el cabello. Le arranco el cabello. Ningún truco, no hay efectos especiales. Yo solo lo arranco y luego alguien se lo volverá a poner. Con este muñeco, todo es sencillo. No hay efectos especiales. Si quiero golpearlo, lo golpeo. Buena reacción, Teller, buena reacción. El modelo siguiente podrá caminar. El equilibrio todavía es un problema, así que todos los trucos tendremos que hacerlos con él acostado. Pero miren esto. Adelante, Teller. Hola, amigos. ¿Están disfrutando el espectáculo? No suena muy bien, pero igual no lo usaremos demasiado. Bien, este es un truco sencillo que no han visto nunca. Es realmente muy bonito. Teller, el de la lengua. Eso es. Si no supieran que es un muñeco, en este momento estarían gritando, ¿verdad? ¿Guardo esto, Teller? A los magos siempre les han fascinado las denominadas artes afines, actos que datan de la época en la que los magos actuaban en las ferias de los pueblos junto a intrépidos artistas circenses. Algunos de los artistas más impactantes y sus extraños actos han desaparecido, a menudo por razones obvias. Entre ellos, el traga ratones, el traga sables encendidos, el traga piedras, cuyo contenido estomacal sonaba estrepitosamente, y la joven, cuya especialidad era tragarse navajas gigantes. En el siglo XVII, un acto especial muy popular era el del regurgitador, quien podía regurgitar agua, cerveza o vino a pedido. Señor Haji Ali. Haji Ali fue un artista realmente destacado, de origen egipcio, y fue bastante conocido durante las décadas del 20 y del 30. Era un regurgitador, y su acto, del cual me atrevo a decir que muy pocos intentaron imitarlo, consistía en tragar enormes cantidades de agua. Controlando los músculos de su abdomen de una manera increíble, podía lanzar el agua que había tragado desde una distancia bastante considerable. Pero su acto más devastador
el cual quizá le causó la enfermedad que lo llevó a la muerte, fue tragar una gran cantidad de agua, ¡Salud, señoras y señores! seguida de una botella de querosene. El querosene flotaba en su estómago sobre el agua. Primero regurgitaba el querosene sobre lo que parecía una pequeña fogata encendida y, por supuesto, al lanzarlo, toda la superficie del objeto ardía en llamas. Luego de terminar con el querosene, todavía le quedaba esa gran cantidad de agua en el estómago y la arrojaba para extinguir las llamas que él mismo había producido. La temprana muerte de Haji Ali a causa de una insuficiencia cardíaca y una bronquitis deja entrever los peligros asociados con algunas de las artes afines. Misterios de la magia. Caminar sobre el fuego como ritual o como truco de magia es algo universal y ancestral a la vez. Uno de los artistas más famosos fue el mago indio Khuda Bux, quien, en su serie de publicitadas caminatas sobre el fuego en la década del 30, se sometió a exámenes científicos para demostrar que su incombustibilidad no era un truco. Pasó todas las pruebas y se llevó su secreto, si es que tenía alguno, a la tumba. Con el correr de los años, muchos han intentado develar el peligroso secreto de caminar sobre el fuego. Durante siglos, los científicos han tratado de encontrar una teoría que explique dicho fenómeno. En primer lugar, quiero advertirles a todos los que estén mirando el programa que no intenten encender fuego en el jardín para caminar sobre él. Yo he caminado sobre el fuego miles de veces y al comienzo me quemé en muchas oportunidades. Aprendí de mis errores. He visto personas con quemaduras terribles por caminar sobre brasas de leña y de carbón. He visto gente con quemaduras de tercer grado, lo que significa que todas las capas de la piel están calcinadas, totalmente quemadas. Existen algunos trucos, pero no son trucos en el sentido tradicional, como un truco de magia que implica una trampa. Se trata de saber algo acerca de las propiedades del fuego, qué hacer y qué no hacer. Si hay un truco, es saber cómo preparar los carbones para no lastimarse. A temperaturas muy por encima de los 537 grados centígrados, tan caliente como el napalm, el misterio de cómo los que caminan sobre el fuego no sufren lesiones es difícil de explicar. Una teoría, la del efecto Leidenfrost, demuestra cómo una gota de agua puede saltar por una placa de metal caliente gracias a una capa de su propio vapor al evaporarse. El vapor de agua es un mal conductor del calor y crea una barrera aislante entre la gota y la placa caliente. Pero esto no explica cómo caminar sobre el fuego puede llevarse a cabo en forma segura en condiciones áridas con los pies secos. Otra teoría sostiene que los carbones candentes son malos conductores del calor y al caminar rápidamente sobre el fuego no hay tiempo suficiente para que el calor pase a los pies. Esto se demostró colocando un trozo de carne cruda sobre carbones calientes, el cual no se doró rápidamente. Los que caminan sobre el fuego refutaron esta teoría caminando sobre una placa de acero caliente, una superficie que sí doró la carne. Yo tengo mi propia teoría, la cual nunca fue publicada. Hoy la comparto con el mundo por primera vez. En mi clase de ciencias, el profesor tomó un vaso de papel y lo colocó sobre la llama e hirvió el agua en él. Para un escolar, eso es como un acto de magia, pero en realidad no la hay. La razón es que el agua hierve y el vaso no se quema porque el punto de combustión del papel es superior a los 100 grados centígrados. Ahora, cuando el agua hierve a los 100 grados centígrados, la misma no sigue calentándose. Si continúa sobre la llama por más tiempo, se transforma en vapor, pero el agua en sí permanece a 100 grados centígrados. El agua, en contacto con ese papel, evita que la temperatura del mismo supere los 100 grados centígrados.
De ese modo, el papel no se quema, ya que debe superar los 100 grados centígrados para entrar en combustión, para que se le prenda fuego. Al pisar el carbón, la sangre que recorre nuestro cuerpo se asemeja al agua que está dentro del vaso de papel. Y en tanto estemos emocionalmente preparados para no interferir con el paso de la sangre a través de los tejidos, la sangre los enfriará. No es que el pie enfríe las brasas. Si aumentamos la temperatura de los tejidos hasta cierto punto, nos quemamos. Entonces, obviamente, la gente que no se quema es la que no eleva la temperatura de sus tejidos al punto de sufrir lesiones. La diferencia está en la predisposición mental, porque los tejidos son los mismos, los carbones son los mismos. Y aún así, en un grupo de 100 personas, si hay 2 o 3 con quemaduras, ¿cómo se explica eso usando principios de la física, tales como la idea de Leidenfrost o la teoría de la conductividad? La variable, al parecer, sería la predisposición mental de la persona y no el entorno físico. Al igual que toda tecnología nueva, el descubrimiento de la electricidad en el siglo XIX fue explotado de inmediato por los magos, deseosos de sorprender a su público con la nueva ciencia. Las resplandecientes luces de neón de Las Vegas son un moderno recordatorio del primer prestidigitador que vio su nombre en las luminarias. Henri Robin fue un rival a muerte de Robert Houdin y abrió su propio teatro en París en 1862. Un teatro dedicado a la ciencia, a la magia y a la electricidad. Sobre un escenario repleto con lo último en dispositivos eléctricos, tales como las bobinas de Rumkopf y los tubos de Geisler, actuó ante multitudes deseosas de presenciar las maravillas de la era eléctrica. Al observar algunos de los tubos Geisler que aún quedan, llenos de extraños gases y ruedas impulsadas por fotones, es fácil entender por qué asombraban al público. Uno de los magos más extravagantes que usó las maravillas de la electricidad fue el autodenominado Dr. Walford Body. Experto en autopromocionarse, se hizo conocer como el milagro viviente. Alegando tener magníficos conocimientos en todo lo que sea eléctrico, asombró al público británico a principios del siglo XX. Su mala fama, ya que en eso se transformó, radicaba en su equipo eléctrico y en las falsas curas que dijo hacer sobre el escenario. Invitaba a los lisiados a subir y hacía aparentar ante el público que sometiéndolos a los efectos de la hipnosis, a los cuales llamaba fuerza body o fuerza bódica, quedaban curados. Distinguidas damas y caballeros, Wilton's, el salón más elegante de la ciudad, se enorgullece en presentar esta noche el orgullo del norte, el mago de la electricidad, el milagro de la era moderna, el famoso cirujano que no hace sangrar, el único Dr. Walford Body. El acto de electricidad de Body incluía su siniestra silla eléctrica, en la cual hacía pasar miles de voltios de electricidad a través de un miembro del público. Los espectadores quedaban horrorizados, pero lo que desconocían era que la electricidad estática, a pesar de poder provocar una desagradable descarga, no ponía en peligro la vida. Para el público, era en verdad sorprendente que alguien pudiera resistir dicho acto, en especial desde que la silla eléctrica había sido presentada en los Estados Unidos como medio para ejecutar delincuentes. Era un tema de actualidad. A principios del siglo XX, el hombre de la calle tenía muy pocos conocimientos sobre las propiedades de la electricidad. Pocos conocían las propiedades del bajo amperaje de alta frecuencia, precisamente lo que Body explotaba. Body sabía que en tanto el amperaje fuera pequeño, el cuerpo humano podía resistir voltajes muy altos. Armado de este conocimiento secreto, Body podía producir chispas y encender lámparas o antorchas con solo tocarlas. Hay una serie de trucos e ilusiones en la magia que fueron muy populares y misteriosos en el siglo XIX y a principios del XX,
los cuales han caído en el desuso, el anacronismo y la ineficacia, o resultan ineficaces debido a los adelantos de la ya conocida tecnología científica. La carrera de Body llegó prácticamente a su fin debido a la creciente popularidad de la industria cinematográfica y la subsiguiente decadencia de los teatros de variedades. Las películas tenían su propia magia, la habilidad del ojo humano y del cerebro para hacer que una serie de fotogramas en rápido movimiento parezcan estar en constante movimiento. Y naturalmente fue un mago, Georges Méliès, quien lo popularizó. Muchas de las películas que realizó son simplemente adaptaciones de algunos trucos de magia en vivo que magos como Robert Houdin popularizaron durante el siglo XIX. En vez de usar métodos mágicos, Méliès desarrolló técnicas de fotografía que, para un público inexperto, lograban el mismo efecto mágico. Lo increíble de la magia de Méliès es que el truco fotográfico se hacía en la cámara, sin el beneficio de la animación computarizada o la tecnología digital actuales. Su técnica se hizo conocida como filmación con cámara detenida y con el tiempo pasó a ser la base de todas las películas animadas. La técnica de Méliès se basaba en una cámara de posición fija que se detenía en donde Méliès quería lograr el efecto. El artista congelaba su posición y los asistentes le alcanzaban objetos adicionales y reemplazaban las cartas. Cuando todo estaba en su sitio, se volvía a poner en funcionamiento la cámara. Al proyectar la película terminada, el efecto logrado era el de un truco de magia de una sola toma sin editar. Ya hacia fines del siglo XX, al dar el cine paso a la televisión, los magos se encontraron frente a una enorme variedad de tecnología con la cual desconcertar al público. Quizá no pase mucho tiempo antes de que la magia de realidad virtual, en la cual el público se transforma en mago, sea algo común. En esta era cínica e informada, existe una creciente cultura juvenil que sospecha que la magia, tanto en el escenario como en la televisión, está hecha con efectos especiales cinematográficos. Sin embargo, por el momento, los magos siguen desconcertando y sorprendiendo con ilusiones modernas y aquellos trucos tradicionales con humo y espejos, haciendo así que lo imposible siempre parezca posible. The magic touch. Vivos, sentir de maravillas. Oh, cálmense, cálmense, cálmense. Es solo un poco de pintura roja dentro de una pera de goma. Sí, no es para tanto. La gente tranquila grita, no es para tanto. Mi compañero Penn y yo siempre hemos admirado a la abeja. Creemos que es hermosa por las mismas razones que la encontramos en la literatura clásica. Creo que esta es una de las églogas dedicadas a la apicultura. La abeja es un animal muy hermoso que tenemos en el planeta y pensamos que sería buena idea hacer algo con ellas. Y el único argumento que se nos ocurrió fue hacer una parodia de la forma en que los magos hacen alarde de su poder para hacer aparecer tigres vivos y cientos de miles de animales aparentemente peligrosos. ¿Quieren animales salvajes? Tenemos animales salvajes. Teller, Bill de Tila, Ein, Zwei, Dai, Vier, 6, 7. Bien, no serán tigres de Bengala. Son extraterrestres, monstruos peludos de 6 patas capaces de inyectarles un veneno letal. Son
abejas. Conscientes de que la picadura en un ojo puede causar ceguera y varias picaduras podrían ser mortales, Penn y Teller extremaron las precauciones para hacer que este truco sea seguro. Fuimos a un alergista que se negó a que su nombre apareciera en la publicidad porque no creía que un alergista debía hacer una cosa así. Sin embargo, nos hizo una prueba de las picaduras de todo insecto que pique y ninguno de nosotros tuvo una alergia importante. Sé lo que piensan. Están diciéndose sí, pero Sigmund y Leroy ponen esos tigrecitos. Es una rutina verdaderamente peligrosa y mientras tanto, por supuesto, Penn y Teller realizan trucos de magia con toda habilidad. Hagamos un número igual al de los tigres que han hecho aparecer Sigmund y Leroy. Aquí va. Este por todos los que han hecho aparecer y por todos los conejitos, palomas y gatitos que hayan sacado de donde sea. Creo que hemos superado a Sigmund y a Leroy. Con ellas hay que ir poco a poco. Comenzamos utilizando trajes de apicultores, con las capuchas, con todo el equipo y con guantes gruesos. Nos metimos y nos acostumbramos a la idea de estar entre las abejas y observamos su comportamiento. Nunca nos picaban a menos que las aplastáramos. Mientras hacemos esto, empecemos por Blackstone. Está Copperfield, está Thurston, está Kreskin. Sé lo que estás pensando. Kreskin es un mentalista, pero seguro que debe haber hecho aparecer 1 o 2 conejitos en su vida. Además, esta abeja de aquí lee la mente como Kreskin. ¿Y qué hay de los magos aficionados? Aquí hay una cantidad de animales igual a la que todos los magos de Norteamérica han hecho aparecer. Y luego lo intentamos sin los trajes de apicultores, y luego sin los guantes. Pero descubrimos que si no ajustábamos bien nuestros puños, las abejas se nos meterían y es peligroso que se metan por los puños porque la abeja queda atrapada, entra en pánico y te pica. ¡Ay! Bien, tenemos a Sudamérica, tenemos a la Antártida. Todos los animales de la Antártida me están picando junto a Groenlandia. Y tenemos a Europa y África aquí. Esas son de Europa y África. ¡Oh, Dios! Europa y África. ¿Y qué hay de Australia? ¡Pongan más abejas! ¡Pongan más abejas! Debo admitir que en medio del acto fuimos picados un par de veces. A mí me picaron en el cuero cabelludo. Creo que fue cuando estaba poniendo un gran recipiente. Creo que era un sombrero de copa sobre mi cabeza. No, era una cacerola llena de abejas en mi cabeza. Tenemos 1 millón de abejas. Bien, no son 1 millón, son 100.000 abejas. Son más animales que los que hayan hecho aparecer todos los magos juntos. Ahora son 1 millón. Sigmund y Leroy son unos morigotes. Ahora les toca a ustedes. Penn es muy impetuoso y debido a tanto fervor recibió unas 20 o 24 picaduras, lo cual no es nada agradable. Para mí la mejor picadura que recibió fue cuando estaba hablando con tanto entusiasmo que una abeja se le metió en la boca, quedó atrapada y lo picó en el paladar. La única reacción que tuvo fue que, ¿cómo decirlo? Lo diré. Se le inflamó el escroto y lo anduvo mostrando muy orgulloso detrás del escenario. Queremos hacer aparecer otro animal. Un conejo de un sombrero. Un conejo no causa nada de miedo, ¿verdad? ¿Y qué les parece este conejo, Me pregunto cuántos niños que hoy nos están mirando le contarán esto al psiquiatra designado por el tribunal. Aquí está. No hagan esto en sus casas. Misterios de la magia. Misterios de la magia. El mago más famoso de todos, Harry Houdini, se ganó un lugar en la historia como un intrépido realizador de trucos extremadamente peligrosos. Ni Houdini ni Penn y Teller han realizado trucos peligrosos. Cuando se dice que Houdini escapó de una caja para embalaje arrojada desde un puente, si hubiesen presenciado ese momento, verían que no fue arrojada desde el puente, fue cuidadosamente descendida al agua. Porque Houdini siempre se preocupaba por la seguridad. Habría que estar loco para hacer algo así. El peligro real no es arte. Arte es hacer creer algo. Y cualquiera que permita que el peligro real sea arte es un inmoral. A 70 años de la muerte de Houdini, se han hecho muchas afirmaciones falsas sobre sus hazañas.
Solo unos pocos relatos, junto con fragmentos de noticieros y películas, pueden ser prueba de la verdad oculta tras la leyenda de Houdini. Prácticamente todo lo que se ha escrito o dicho sobre Houdini, y ciertamente todo lo dicho o escrito por él mismo, debe ser puesto en duda. Creo que la gran mayoría de los escapes de Houdini exigían más de fuerza física, agilidad, resistencia y habilidad atlética que de superar cualquier elemento real de peligro. Realizado adecuadamente bajo circunstancias previsibles planeadas por él, prácticamente no existía riesgo alguno. La multitud reunida no podía ver la soga de seguridad atada al tobillo de Houdini. Tan grandes eran sus dotes de artista que ni una sola de las miles de personas que estaban abajo alguna vez sospechó que Houdini no corría peligro alguno. Sin embargo, algunos trucos sí eran peligrosos. Escapar de la cámara china de tortura acuática era el truco más riesgoso del espectáculo de Houdini. Se llenaba una caja de vidrio reforzado semejante a una cabina telefónica con 1000 litros de agua. Houdini, con los tobillos bien sujetos y esposado, era descendido de cabeza en el agua. La cámara de tortura era bien cerrada y cubierta. Según algunos testigos oculares, Houdini permanecía bajo el agua durante 5 minutos antes de escapar y aparecer ante el entusiasmo del público. Solo unos pocos artistas actuales han intentado realizar este escape. Decidimos hacer una versión de la cámara de tortura acuática de Houdini. Ensayamos, construimos los elementos y lo filmamos. Creo que sumergirse no fue buena idea. No es algo que yo haga en mi espectáculo en vivo. No me veo haciéndolo 2 veces por noche. Realmente fue peligroso. Recuerdo que cuando filmamos el truco y me sumergí y cerraron la tapa, mientras las cámaras funcionaban, pensé, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué acepté hacer esto? Sí. Solo unas pocas personas en todo el mundo conocen el secreto de la cámara de tortura acuática de Houdini. El escapista estadounidense Bob Fellows es uno de los pocos artistas en presentar el escape tal como lo hiciera Houdini hace más de 70 años. Espera. Ahora. Está cerrada. Suban la cortina. Vamos, vamos. Van 35 segundos. 1 minuto. Levanten la cortina. Bájenla, bájenla. Un minuto 45 segundos. 1 minuto 55 segundos. 2 minutos. Bajen la cortina. La ilusión de la decapitación siempre ha ocupado un lugar importante en la historia de la magia, en especial en el siglo XIX. Muchos magos vieron que una ilusión sorprendente, un poco de sangre falsa y arriesgar un tanto la vida o algún miembro garantizaban un teatro lleno. Los magos, durante mucho tiempo, han sabido que en un teatro oscuro y con humo, un público horrorizado generalmente no percibe que la cabeza cortada no es real.
En la magia no se le pide a uno que mire una vara y haga de cuenta que es una espada. En la magia, si en el escenario uno ve algo que parece una espada, lo considera real y a menudo se demuestra que es real. Y cuando uno le corta la cabeza a alguien con ella es bastante impactante porque parece real. Con los primeros registros que datan del antiguo Egipto, la ilusión de la decapitación es una de las más antiguas de la historia de la magia y aún hoy sigue siendo popular. Según el libro de magia del siglo XVI, El descubrimiento de la brujería, de Reginald Scott, al principio se recurrió a la decapitación para representar historias bíblicas, como la decapitación de Juan el Bautista. Es algo tan clásico que el maestro de la magia Lance Burton sigue haciéndolo en su espectáculo de Las Vegas. ¡Oye, no! ¡Devuélvemela! ¡Tráeme eso! ¡Oye! ¡Voy a necesitarlas luego! El mismo consiste en que un mago le corte la cabeza a alguien y la coloque sobre una mesa. La cabeza sin cuerpo sigue viva y le habla al mago y al público. Bien, consultemos al paciente. ¡Ah! ¡No tengo cuerpo! Bien, al menos su canto ha mejorado. El público moderno y sofisticado sigue entreteniéndose con esta antigua ilusión, aunque actualmente se representa en tono de comedia. Antiguamente, los magos adornaban las ilusiones de la decapitación con historias realistas y espantosos métodos. La representación de sacrificios humanos insinuaba inevitablemente la ejecución pública en la guillotina. En la década del 50, la espectacular iluminación, música y actuación del mago sudamericano Ricciardi elevó la ilusión de la decapitación a la categoría de arte. Ricciardi lograría una fama aún mayor gracias a una de las ilusiones más famosas y peligrosas de la historia de la magia. Tras ser hipnotizada, se la coloca dentro de una caja. La clásica ilusión de cortar a una mujer por la mitad ha sido presentada de diferentes formas por distintos artistas. La versión original fue inventada por un mago británico llamado Percy Tibbles, quien utilizaba el seudónimo de Selbit. La sencilla versión de Selbit consistía en cortar una caja con una mujer dentro. Era tan popular que fue copiada y elaborada por otros magos, incluyendo al estadounidense Horace Golding, hasta que se transformó en un clásico de la magia. Horace Golding, rival de Selbit, inventó un nuevo método para realizar el truco, el cual consistía en separar las dos mitades de la caja. Durante el truco, la cabeza y los pies de la mujer quedaban a la vista, haciendo que esta versión fuera mucho más convincente. Pero el gran tamaño de la caja le sugería al público los métodos empleados por Golding. Un diseñador de ilusiones estadounidense, Guy Jarrett, criticó a Golding argumentando que había perjudicado a la magia más que cualquier otra persona. Selbit no se desanimó ante la versión mejorada de Golding y decidió llevar la ilusión a Estados Unidos. Desgraciadamente, Golding llegó allí primero y patentó el truco. Cuando Selbit llegó a los Estados Unidos, se enteró que Golding había enviado varias compañías de gira a realizar la ilusión de la sierra. A principios de la década del 20, muchos magos rivales que obtuvieron la franquicia de Golding y Selbit andaban cortando damas por la mitad por todos los Estados Unidos.
La rivalidad entre los dos hombres continuó y se hizo pública. Golding tenía ambulancias, doctores y enfermeras en todos sus teatros. Selbit contraatacó empleando a un hombre que vaciara un balde con sangre por la alcantarilla mientras la gente en las colas del teatro observaba horrorizada. Esta rivalidad pudo fácilmente ser interpretada como una copia descarada. El incumplimiento de los derechos de autor y la piratería siguen siendo un problema que afecta a los magos actualmente. Copiar a otro no es un halago. ¿La imitación es la forma más sincera de elogiar a otro? No. Si alguien copia algo que uno hizo para su acto, están robándote el trabajo. Y robar eso no es mejor cumplido que venir a mi casa a robarme el televisor. Aún peor que los magos se robaran las ideas entre sí, era el peligro de que el público descubriera cómo se hacía el truco. Si llegaba a saberse cómo era que cortaban a alguien por la mitad, muchos magos se quedarían sin trabajo. El mago de origen danés, Dante, tenía su propia forma de ocuparse de los aguafiestas que intentaban revelar sus secretos de magia. Durante los años 30 en los Estados Unidos, los cigarrillos Camel revelaron en los periódicos cómo se hacían los trucos. Dante estaba en Nueva York haciendo su truco de cortar a una mujer en dos y todas las noches les demostraba que lo que habían leído en el periódico era falso y la gente salía del teatro diciendo no tengo idea de cómo lo hizo y era exactamente como lo había revelado el periódico, pero pudo condicionarlos y demostrarles que no era así. La ilusión de la sierra ha progresado mucho desde los días de la gran caja de madera de Golding y Selbit. Cortar una modelo delgada es quizá el mejor ejemplo. Allí la caja donde está metida la muchacha parece ser muy angosta, no ofreciendo espacio alguno para que otra muchacha participe del truco o se utilice cualquier otro método que el público pudiera imaginar. En realidad, es una de las mejores versiones que se han inventado del truco y eleva esta clásica ilusión a su más alto nivel. Creo que en lo profundo de cada uno de nosotros hay una especie de deseo oculto de ir más allá de nuestros propios límites, nuestros límites personales. Algunas personas tienen deseos secretos diferentes, algunos desean ser controlados, otros tienen límites que quieren vencer, y así ver esta clase de tortuosas ilusiones y representaciones es una forma de vivirla en forma indirecta. Pueden vivir esas experiencias. Es la misma razón por la cual nosotros nos subimos a las montañas rusas y nos arrojamos al vacío atados por una soga y nos sometemos a todas esas experiencias ridículas que nos hacen morir de miedo. Esa es una forma segura de llegar a esos lugares, a esos rincones de nosotros mismos. La sangre y la muerte sobre el escenario en realidad destaca el hecho de poder presentar la imagen de la muerte. Podemos ver la imagen aparente de la muerte y estar muy felices y seguros. Todo eso pone de manifiesto a la vida y pone de manifiesto al arte. Y está hecho con un hermoso color rojo. Misterios de la magia. Misterios de la magia. Otra forma comprobada de desafiar a la muerte sobre el escenario es con armas de fuego. Desde cañones a pistolas, todos los calibres han demostrado ser populares para el público del teatro y del circo. Una ilusión extremadamente peligrosa evolucionó del siniestro juego de la ruleta rusa.
Se carga una bala real en el revólver, se hace girar la cámara al azar y se dispara a la cabeza del mago. Teóricamente, una combinación de métodos mecánicos y de destreza manual evitan toda posibilidad de un accidente. Claro, eso es en teoría. El mago británico Maurice Fogel creyó haber eliminado todo elemento azaroso de un truco en el cual le disparaban con 6 rifles a quemarropa. Aparentemente, usando la telepatía, eliminaba el rifle que contenía la carga real. Pero más de una vez, el truco salió desastrosamente mal. Jugó a la ruleta rusa y perdió. Durante el resto de su vida, Fogel llevó sobre sí las cicatrices de accidentes casi fatales. El peor de todos lo sufrió al recibir un tiro entre los ojos. Sobrevivió gracias a un talentoso cirujano y guardó la bala como un recuerdo macabro. Pero quizás el truco más peligroso realizado con armas de fuego es el de atrapar la bala, en el cual el mago atrapa la bala entre sus dientes. Un miembro del público carga una bala marcada dentro de un revólver. El peligro del truco reside en que durante gran parte de la actuación, ni el revólver ni la bala están en poder del mago. No es sino hasta que se presiona el gatillo que el mago sabe si el truco ha funcionado. Realizado por primera vez en Francia en el siglo XVI, el truco de atrapar la bala ha asombrado a espectadores de todo el mundo. Ha habido muchas variantes sobre el mismo tema, incluyendo escuadrones de fusilamiento y balas múltiples. Algunos magos elegían atrapar la bala en un plato, otros con la punta de una espada. Los avances en el diseño de armas han cambiado la forma de presentar el truco, pasando de fusiles de chispa a rifles de gran potencia. Pero un elemento constante en el truco es el gran coraje que debe tener el mago. Aunque uno sepa que ha hecho todo correctamente, cuando esa persona que acabas de conocer está parada del otro lado del salón apuntándote con el rifle y a punto de disparar una bala que había cargado, se experimenta una sensación de nervios que yo particularmente no quisiera sentir muy a menudo. Y con toda razón. Se dice que el truco de atrapar la bala es el único truco de magia maldito. A través del tiempo, por lo menos 12 magos han muerto y muchos otros han sufrido heridas graves. Como resultado de fallas mecánicas, errores humanos e incluso la entusiasta participación del público, varios magos desafortunados han sido víctimas sobre el escenario ante el horror de los espectadores. Quizás esa sea la razón por la cual rara vez se realiza el truco de atrapar la bala, aunque todavía existen unos pocos magos arriesgados que se especializan en él. Todas las tragedias, accidentes y desastres asociados con el truco de atrapar la bala han provisto a otros magos con una rica fuente de humor negro. Mis 2 historias favoritas de accidentes ocurridos al atrapar la bala son la de un mago que solía hacer este truco. En la época en que se hacía con armas que se cargan por el cañón, un mago lo hacía colocando la bola que saldría disparada al aire dentro del rifle. Y luego la empujaba con una baqueta falsa que sacaba la bola del rifle. Y este mago pensó, bien, la baqueta es un elemento bastante obvio, será mejor usar mi varita mágica. Él tenía una varita mágica de ébano negro con los extremos de marfil. Y a uno de dichos extremos le puso una bola de cera. Entonces la metió en el rifle, la sacó y escondió en su mano la bola que había quedado pegada a la cera. Luego introdujo el otro extremo como para extremar las precauciones, pero no se dio cuenta que ese extremo de la varita se había roto y había quedado dentro del rifle. Entonces el extremo de marfil salió disparado y se le introdujo en la cara.
Esa es una de mis historias favoritas sobre el truco de atrapar la bala. La otra es la de un mago que lo estaba haciendo en un espectáculo del salvaje oeste, cuando alguien del público se puso de pie y luego que el mago había atrapado con éxito la bala sobre el escenario le dijo, «Oye, atrapa esta», y ¡bang!, le disparó. Uno de los mayores exponentes del siglo XIX del truco de atrapar la bala fue el señor Antonio Blitz, un inglés que recorrió los Estados Unidos durante el apogeo del salvaje oeste. Blitz fue uno de los artistas más afortunados al ejecutar el truco de atrapar la bala en una época en la que todos llevaban consigo un revólver. En la ciudad de Nueva York, un voluntario introdujo en el arma de Blitz un puñado de tachuelas para alfombras. El confiado mago permaneció en su lugar mientras la persona apuntaba y disparaba. Por suerte para Blitz, tuvo mala puntería. La víctima salió del deteriorado escenario con solo una mano herida. Sin embargo, el mago más famoso en atrapar la bala fue Chung Ling Soo. A causa de su trágica muerte en la cumbre de su fama, su nombre ha sido sinónimo de este peligroso truco. La tragedia tuvo lugar mientras Chung Ling Soo actuaba en el Wood Green Empire del norte de Londres. Era la segunda función de la noche de un sábado de marzo de 1918 y el teatro estaba repleto de gente ansiosa por ver a la estrella de fama mundial. El momento culmine de la actuación de Soo era su versión de atrapar la bala. En el truco, llamado Condenado a muerte por los boxers, Soo era el blanco de un escuadrón chino de fusilamiento. Se marcaban y revisaban 2 balas, se cargaban en los rifles y eran entregados a los que disparaban. En aquella noche fatal, Chung Ling Soo fue herido de bala y uno de los que había disparado era Jack Grossman, de 17 años. Mucha gente salió del teatro sin saber lo que en realidad había sucedido. No se dieron cuenta que había muerto debido a una bala. Creyeron que era el final del espectáculo y que había sido un final un tanto extraño. El público creyó que todo era parte del acto, que al caer Soo aparentemente dijo, «Dios mío, algo salió mal». Entonces, el director de escena bajó la cortina. Luego vieron que salía sangre de su pecho. La bala lo atravesó. Fue envuelto en una cortina que encontraron fuera del escenario y lo llevaron rápidamente al hospital local. A la media hora nos sacaron del escenario junto con mi otro compañero que también le había disparado y nos llevaron al departamento de policía. Recién nos liberaron temprano por la mañana diciéndonos que Chung Soo había muerto y que no nos necesitaban más. La policía se concentró en las circunstancias de la tragedia y en especial en los rifles. Cuando la noticia de la muerte del mago se extendió por todo el mundo, se llamó a un experto en armas del gobierno para examinar las armas. Chung Ling Soo mismo cuidaba esos 2 rifles. No dejaba que nadie más los tocara. Los guardaba en su camerino, los preparaba y solo se los daba en el escenario a su director de escena japonés. Durante la investigación oficial, el experto en armas Robert Churchill pronto descubrió la razón por la cual Soo había sido tan reservado en cuanto a los rifles. En realidad, habían sido modificados. La entrada del cañón, el lugar donde la cápsula de percusión normalmente disparaba la carga, había sido sellada y se había abierto un canal en el tubo de la baqueta que estaba debajo. Al presionar el gatillo, en lugar de disparar la carga del cañón, disparaba la carga del tubo de baqueta y sin que nadie se diera cuenta, Soo había puesto una carga vacía en el tubo de la baqueta. De modo que básicamente lo que sucedió fue que la bala nunca fue disparada y Soo mostró un duplicado. Al finalizar cada función, Soo quitaba en secreto la bala marcada que aún estaba en el cañón. Churchill descubrió que había utilizado el poco ortodoxo método de desenroscar la recámara del fusil en lugar de extraer la bala de plomo con un tirabuzón sujeto al taco. Con ello se evitaba dañar la bala marcada, pero tanto desenroscar la recámara hizo que la rosca de los tornillos se desgastara considerablemente. Tras 12 años de continuas funciones, todo el sistema estaba demasiado flojo.
Otro problema fue que Sue prefería una pólvora de grano muy fino. De haber utilizado un grano más grueso, la tragedia nunca hubiera sucedido. Los granos finos se filtraron a través de las roscas desgastadas del tornillo hasta el cañón. Y así, aquella noche fatídica, uno de los rifles sí disparó la bala. Pero el interrogante que muchos siguen planteándose es cuál de los dos asistentes disparó la bala que mató a Chung Ling Soo. Dan Crowley, la otra persona que disparó, recordó que en ese momento le pareció que su rifle había hecho un impacto más fuerte de lo común, lo que en realidad sucedería si su rifle disparara realmente una bala. Jack Grossman no notó nada inusual. Tras recibir el informe del armero, llegaron a la conclusión que su muerte, fue causada por un accidente. Durante la investigación, todos los secretos de atrapar la bala de Sue fueron revelados por los periódicos. Pero el público pronto se enteró de su más grande secreto. Todos creían que Sue era chino. Fuera del escenario, ante los reporteros, hablaba ininteligiblemente, ante lo cual su asistente amablemente traducía a un mal inglés. Sue parecía ser el arquetipo del mago chino. El lunes por la mañana, cuando los diarios informaron que Chung Lee Soo había resultado fatalmente herido y que Sue en realidad era un estadounidense, William Ellsworth Robinson, nacido en la ciudad de Nueva York, ello causó un impacto en dos sentidos. Por un lado, su héroe había muerto de un tiro y por el otro, no era el hombre que creyeron que era. Robinson había aprendido su arte trabajando con muchos de los grandes magos del siglo XIX. Inventó algunas ilusiones menores, pero alcanzó poco éxito personal como artista. Al ver la popularidad de otros magos orientales, algunos reales, otros falsos, Robinson decidió explotar el apetito del público por todo lo oriental. Así, asumió la identidad del misterioso prestidigitador chino Chung Ling Soo y su carrera repuntó. Uno de los rasgos más tristes de la muerte de Sue fue que libros y periódicos comenzaron a especular sobre si había sido asesinado o si había cometido suicidio. Todos sus asistentes dijeron no tener idea alguna de cómo funcionaba el truco. De ser cierto, no había forma de haber hecho algo para llevar a cabo un asesinato, ya sea que a uno se le ocurran problemas matrimoniales o cualquier otra razón. Yo nunca pensé en la posibilidad de un asesinato, pero la posibilidad de un suicidio es muy clara. Pudo haber decidido terminar con su vida en forma dramática y su contrato especificaba que debía usar un chaleco antibalas. Pero esa noche, en el Good Green Empire, no se lo puso. Y además, durante la semana viajaba con nosotros en subterráneo desde la estación de Good Green Empire a su casa y fue muy abierto con nosotros y nos empezó a contar a su representante y a dos muchachos chinos que estaban con nosotros lo poco feliz que era y que sería más feliz siendo un joven que ganara 5 libras a la semana que ganando 500 libras por semana. Realmente nos sorprendió que nos hablara a nosotros de esa manera. Eso ocurrió durante esa semana y la noche del sábado murió. Para hacer un suicidio, las pruebas de Robert Churchill apuntan a un caso fortuito, a un accidente debido al efecto acumulativo de manipular el rifle para quitar las balas luego de cada función. De haber querido suicidarse, creo que Sue se hubiese asegurado de no fallar y no depender de un elemento fortuito. Cuando las noticias de la muerte de Sue llegaron a oídos de su rival, Houdini, el artista del escapismo anunció que realizaría el truco de atrapar la bala. Pero Harry Keller, maestro y mentor de Houdini, disuadió a su protegido de hacerlo, alegando que era demasiado peligroso y azaroso. No intentes el maldito truco de la bala. No podemos perder a Houdini. Le debes a tus amigos y a tu familia eliminar todo aquello que pone en peligro tu vida. Houdini siguió su consejo y nunca realizó el acto de atrapar la bala. Misterios
de la magia. Misterios de la magia. Hacia la década del 30, el mago Ted Anneman llevó el acto de atrapar la bala a un nuevo nivel de realismo. Lo hacía al aire libre, de día, con policías que disparaban. Era una persona muy malhumorada y conflictuada, con una vida triste y desdichada, pero era un innovador muy creativo en la magia, especialmente en el mentalismo. La importancia de la versión del truco de atrapar la bala de Ted Anneman es que fue uno de los secretos de magia mejor guardados del siglo XX. Atrapar la bala con la boca es un truco peligroso. Hoy, el señor Ted Anneman atrapará la bala en la ciudad de Nueva York. Este extraño segmento fílmico de la actuación de Anneman apenas sugiere el nivel de dramatismo que le infundía al truco. Un par de bocanadas antes de volar por el aire. Preparados. Apunten. ¡Fuego! A pesar de que Anneman realizó el acto de la bala solo 4 veces en su carrera, la suya se considera una de las presentaciones más espectaculares del truco. Incluso hoy en día, a más de 50 años de su fallecimiento, el método exacto que utilizaba sigue siendo un misterio. Con el correr del tiempo, los magos introdujeron cambios y mejoras al lado técnico del truco de atrapar la bala. A menudo, una pantalla de vidrio o plástico entre el arma y el mago demostraban que el proyectil realmente había sido disparado. Tengo una placa de vidrio. Pondré el vidrio entre tú y esa placa antibalas que está detrás. Justo aquí. De acuerdo. Ahora coloco esto al nivel de mi cabeza. Sí. Ahora, estoy seguro que tu puntería a tan corta distancia es adecuada. Sin embargo, como precaución, quiero usar un chaleco antibalas. Bien, póntelo rápido, por favor, así hacemos el acto. Y para proteger mis ojos, unas gafas protectoras. Ahora sostendré este pañuelo. Cuando lo suelte, esa será la señal para que dispares. Que dispare. Apunta cuidadosamente a través de esta placa de vidrio y apunta a mi boca. A tu boca. Intentaré atrapar la bala con la boca usando la lengua para amortiguar el impacto. ¿Listo? Listo. ¿Podrías quitar el seguro, por favor? Ya quité el seguro. Bien, me quedaré parado aquí. Por favor, no dispares hasta que suelte el pañuelo. Es un gatillo sensible, así que no tenses el gatillo. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Un momento. ¿Estás bien? Santo Dios. ¡Qué sensación horrible! ¿Estás bien? Y aquí está la bala. Déjame revisarla. Mi inicial G está en el extremo de la bala. ¡Qué horrible experiencia! Bien. Es una experiencia Puedes horrible. guardarla de recuerdo. Lo abriré. ¿Puedes abrir el rifle, por favor? Estoy nervioso, puedo abrirlo. Tira fuerte. Una meticulosa atención a la seguridad ha permitido que la profesional en atrapar la bala, Dorothy Dietrich, realizara el truco a diario sin que ocurriera ningún accidente. Esta última parte del espectáculo no es una actuación. Está basado en un viejo truco secundario con una muy mala reputación. Se utilizan balas.
12 personas han muerto haciendo este truco y utilizando una sola bala. Penn y Teller utilizarán 2. Una para Penn y otra para Teller. Gracias, Carrie. Haremos que una bala pase de este lado del escenario al otro lado del escenario y que otra bala pase de aquel lado del escenario a este lado del escenario. Esa línea. No hacemos muchas cosas solo para causar un impacto. A pesar de que usamos muchos instrumentos punzantes y usamos sangre y usamos armas. Utilizamos todo eso porque crean situaciones de gran dramatismo. Cuando se presencia un acto de magia muchas veces se pierde el dramatismo. Es decir, ¿qué tiene de sensacional que alguien saque una paloma tras otra de seda y ate nudos? Nada, no verías eso en una película. En una película se ve al villano perseguir al héroe en situaciones peligrosas con un gran revólver. Tiene que haber peligro para crear dramatismo. Usando estas varitas mágicas. Son varitas mágicas Magnum, Colt, Python. Ocultar nuestra seguridad es lo que permite al público sentir el dramatismo del espectáculo. Y en realidad tenemos en funcionamiento para ese acto en especial 3 sistemas de seguridad independientes. 2 de los cuales podrían fallar y así estar igual totalmente seguros. Entonces, aunque les lata fuerte el corazón al verlo, sabrán que no moriremos. Pero algunos dirían que se necesitó de los magos Penn y Teller para llevar este truco de 400 años al siglo siguiente. Damas y caballeros, la bala mágica... Realizamos muchas cosas que parecen peligrosas. No realizamos trucos peligrosos. Los tontos hacen trucos peligrosos. Cámaras, aléjense. La avidez del público moderno por el peligro parece no tener fin. Gracias a los sistemas de seguridad y los adelantos tecnológicos, se trata de un apetito que algunos magos talentosos pueden satisfacer e igual sobrevivir. Watch your ears, please. Por favor, cuidado con sus oídos. Los invitamos a explorar